Hola, ¿qué tal? Buenos días, Valeria León de CNN. Presidenta, preguntarle sobre estos sobrevuelos de drones y aviones en territorio mexicano, en la frontera de México, por parte del gobierno de Estados Unidos, encabezados por la CIA. ¿Qué información les han dado a ustedes, el gobierno de Estados Unidos, sobre los datos recabados a partir de estos drones y estos sobrevuelos? Y si considera que la información, bueno, en caso que les hayan compartido información, si estos datos son realmente relevantes y de qué manera se podían materializar en cuanto a las acciones de seguridad en México. Sí, hay que decir que no son los vuelos recientes. Se comparte mucha información e inteligencia con Estados Unidos, recíprocamente. Ellos comparten información con México en el marco de nuestra soberanía y de los 4 ejes que siempre mencionan nuestras Fuerzas Armadas. Ellos comparten información, México comparte información y eso permite pues que haya detenciones relevantes en uno o en otro lado de la frontera, pero la planeación y la operación pues es por cada una de las fuerzas de cada uno de los países. Entonces, por eso planteamos que hay mucha coordinación y colaboración siempre y cuando, evidentemente, haya protocolos de trabajo conjunto que no violen ni soberanías ni esquemas de trabajo conjunto que se hacen. Entonces, evidentemente, pues esa información pues es privada y es parte del Sistema Nacional de Seguridad. Y lo ocupa Fuerzas Armadas o Secretaría de Seguridad a partir de información y protocolos que se establecen, no la propia Fiscalía General de la República. Y es algo que no es de octubre para acá, sino es algo que se trabaja siempre en el marco del respeto. Claro, y tienes razón, no son operaciones en realidad nuevas, pero sí se ha incrementado el número de vuelos y sobre todo de estos drones con un modelo muy específico, MQ Reaper, en la frontera con México. En ese sentido, su gobierno tiene más información sobre el incremento de estos vuelos y la zona específica en donde se están enfocando esta operación. No sé si alguno de ustedes quiera contestar, general. Bien, para manera de encuadramiento, a ver, ¿cómo es que realizamos nosotros las acciones en contra de la delincuencia organizada? Hay 3 fases esenciales, una es la inteligencia, otra es la planeación y otra es precisamente la ejecución de las operaciones. Por lo que se refiere a la inteligencia, pues hay todo un ciclo de la información, algo muy parecido a lo que realizan ustedes los medios, es decir, hay una búsqueda, hay recolección de información bruta hasta ese momento, hay evaluación, interpretación, de ahí salen productos de inteligencia que deberán ser difundidos para poder explotar esos productos de inteligencia. Es decir, durante todo ese proceso hay muchas fuentes de información, nacionales, inclusive internacionales, no nada más con Estados Unidos, también hay relaciones con Europol, con Interpol y también coordinaciones con otros países por lo que se refiere a capacitación y demás. Específicamente a esto de los vuelos, debemos decir que en un primer término no se ha violado la soberanía del espacio aéreo nacional. Como ustedes saben, las autorizaciones para los vuelos comerciales los realiza la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, y todos los vuelos de tipo militar o de estas características los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo, es por solicitud de nosotros, de las Fuerzas Armadas, es por solicitud y nosotros autorizamos y se especifica muy claramente el área, las rutas, la información que se debe de obtener y que es transmitida de inmediato a nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces en tiempo real. Es decir, hay mucho control sobre ello. De que si se han incrementado y demás, no es a partir del 20 de enero que estamos realizando estas operaciones, ya hace tiempo que se realizaban, pero a partir del 20 de enero, cuando cambia esta estrategia, que ustedes también bien saben,
se realiza mediante la implementación de los 4 ejes, uno de ellos muy importante, la inteligencia, el otro la coordinación y cooperación, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, a partir de octubre se establecen una serie de blancos de todos los grupos delincuenciales que afectan la seguridad en el país y empezamos a llevar un seguimiento muy puntual desde entonces, mediante este ciclo de información que le acabo de decir a usted, y inclusive hablando de los últimos detenidos en Culiacán, es producto de esos trabajos de inteligencia. Ahora, cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo, la información que se tiene en México, complementan los instrumentos que tenemos, un sistema de vigilancia aéreo también muy importante de similares características, y eso es lo que hacemos. Por lo que se refiere a la parte de la planeación de las operaciones, eso los hace la parte ejecutante, es decir, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, y muchas veces en coordinación con Marina y por supuesto con la participación también muy importante que se incrementó a partir de octubre del CNI. Eso es lo que hacemos. La parte ya de la ejecución de la operación es con tropas mexicanas, exclusivamente, con Guardia Nacional, y tenemos unas fuerzas especiales que también hemos incrementado mucho su nivel de adiestramiento, de equipamiento, de armamento, de vehículos. Se integró una fuerza que se llama Fuerza Especial Conjunta, que integra los mejores elementos de fuerzas especiales, de la Brigada de Fuerzas Especiales, es decir, estamos hablando de 6 batallones que tenemos, de ahí se seleccionaron los mejores elementos, los más capacitados, más adiestrados, de igual manera de las Fuerzas Especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, así como la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, que es una fuerza de la Guardia Nacional. Entonces, se han incrementado mucho los resultados de las operaciones, como es evidente, pero ha sido por todo esto que les comento. Claro. Y ahora, tal como menciona, igualmente hace 2 semanas justamente dijeron que no se estaba violando el espacio aéreo con estos sobrevuelos, sin embargo, que no podían ni descartar ni confirmar que se estuvieran realizando actividades de espionaje en territorio mexicano. A estas alturas, ya después de varios días, ¿podría confirmar o descartar que se están realizando estas actividades? No, miren, nosotros no nos podemos basar en suposiciones. Las Fuerzas Armadas mexicanas nos basamos en lo que establece la ley. Y la ley manifiesta muy claramente que debemos de hacer todo este tipo de afirmaciones o negaciones basados en hechos, como lo acaba de decir el señor fiscal. Luego entonces, eso es lo que, no es que yo afirme o niegue, los hechos, no hay ningún indicio de que hayan violado el espacio aéreo nacional. Y sobre labores de espionaje, ¿tienen información, hechos contundentes que puedan confirmar o descartar que estén realizando actividades de espionaje? No hay ningún indicio al respecto. Entonces, descarta que haya actividades de espionaje. No hay ningún indicio al respecto. Ok, muchas gracias. Y una más para, Presidenta, aunado a estas operaciones y con la designación de cárteles mexicanos, 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ¿teme el gobierno de México que el gobierno de Estados Unidos podría llegar a tomar acciones contundentes como ataques en territorio mexicano con estas dos, estas operaciones, más la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas? A ver, ustedes deben tener el registro de un hecho que es muy claro. Hace 2 semanas la Fiscalía de Arizona y las Fuerzas de Seguridad de Arizona lograron uno de los éxitos más señalados en materia de narcotráfico. Ustedes lo reportaron y hicieron público el trabajo que hicimos en México con toda la información que se necesitaba para que ellos pudieran lograr lo que lograron. Eso de ninguna manera es espionaje, eso no es espionaje, eso es información. La información es un deber que nos tenemos los países y hay tratados que lo señalan con mucha claridad. Una cosa es la información y otra cosa es la operación. La operación que hicieron las autoridades norteamericanas en Arizona la hicieron ellos.
lograron el éxito gracias a lo que nosotros les dimos como información de inteligencia. A lo que se refiere el señor secretario de la Defensa es a eso. Es decir, tenemos que recabar información, nos ayudamos y estamos conscientes de que estamos obteniendo información. No es espionaje, es información técnica indispensable. Y eso en la operación de Arizona se demostró con mucha claridad. Perfecto, muchas gracias. Y una más para la presidenta. La semana pasada anunció que iba a mandar las reformas. Sí. Dos temas, ¿no? Uno, esta coordinación que hoy tenemos, particularmente con la Fiscalía General de la República y algunas fiscalías estatales, permite que incluso operaciones que se planean, que se definen, ya viene el Ministerio Público en esas operaciones. Eso ayuda mucho, sobre todo si se llega a hacer en flagrancia. Si no, es porque ya hay una orden de aprehensión o una orden de cateo en donde también pues está trabajando de manera coordinada. Entonces, la Fiscalía es autónoma, pero eso no quiere decir que no nos coordinemos en acciones. Entonces, eso ha ayudado también mucho para poder tener estas detenciones de las que hemos hablado. Okay. Y presidenta, la semana pasada… pasada… sobre tu otra pregunta, sí, que es importante. Sí, nosotros hemos planteado siempre, y ese es nuestro principio, y ese no se va a violentar nunca, y lo vamos a decir en cualquier lado, en privado y en público, con las autoridades estadounidenses, con las autoridades de cualquier país, con nuestro pueblo, aquí en la Mañanera del Pueblo, en todos lados. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. Y tampoco nosotros queremos que haya operaciones de ellos en nuestro país con sus fuerzas. Se comparte información, se comparte inteligencia, se trabaja conjuntamente. Nosotros tenemos mucho que aportarles a ellos también de información, no solamente desde allá para acá, sino de aquí para allá, porque finalmente, como lo hemos dicho, es droga que pasa de México a Estados Unidos, no sabemos también si de Estados Unidos a México droga. O precursores químicos, que es parte de lo que comenté ayer, pero armas, pasan muchísimas armas de Estados Unidos a México de manera ilegal. Entonces hay mucha información de aquí que también es relevante para ellos. Entonces en ese sentido hay coordinación y colaboración, pero nunca subordinación, nunca invasión y nunca operaciones de sus fuerzas en nuestro territorio. Eso es lo que debe quedar muy claro, y por eso también la reforma a la Constitución que presentamos hace unos días. O sea, debe quedar claro que eso es lo que establece nuestra Constitución, esa es nuestra historia, esa es nuestra soberanía, esa es nuestra independencia, pero nos coordinamos y colaboramos. Y precisamente le iba a preguntar sobre esa reforma porque usted la anunció, me parece, la semana pasada como respuesta en parte a esta designación y también por esto que ha insistido usted muchísimo sobre proteger la soberanía en México. ¿De qué consiste exactamente esta reforma y de qué manera va a ser el proceso, de qué manera va a poder aplicarse para poder resguardar la soberanía en México? Una época en México en donde agentes de agencias de los Estados Unidos operaban en México. Hace tiempo, y ustedes lo saben, fueron públicos muchísimos casos, lo saben. Entonces eso es lo que… Hay una ley de seguridad nacional donde se establece si una persona de una agencia de los Estados Unidos entra a México, pues hay una serie de protocolos, se tiene que dar un permiso. En el 2022 se hizo o 2020, a ver si ponen la ley de seguridad nacional, una serie de requisitos que tienen que cumplir las personas de Estados Unidos que son miembros de algunas agencias que operan en nuestro país. Entonces se reguló eso. Entonces eso lo estamos llevando a la Constitución, esa regulación. Es decir, se colabora, se trabaja, ellos deben cumplir una serie de protocolos, deben cumplir con la ley, con la Constitución de México. Y si colaboramos y nos coordinamos, nos va a ir mejor a ambos. Pero lo que no puede ser, pues es una violación ni a las leyes ni a la soberanía.
Esto fue enviado por el presidente López Obrador en el 2020. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. Deben ser acreditados. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. En todo caso, deberán mantener la confidencialidad de la información que obtengan derivado de la aplicación de los convenios de cooperación bilateral de conformidad con los términos establecidos en los mismos. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. Deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física. En consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y solo podrán portar armas de fuego que en su caso les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. Los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas. Ahora en la Constitución lo que dice es que si lo hacen, pues van a tener la pena que de acuerdo con el Código Penal sea la más alta. Entonces, ¿podría decir o estaría de acuerdo que esta es la respuesta de su gobierno a una mano mucho más dura a cualquier tipo de intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano? Lo que decimos es que este tema del terrorismo u otros temas que define el gobierno de Estados Unidos en el marco de sus leyes y de lo que tienen como atribuciones el presidente de la República, el Senado de la República, es para Estados Unidos. Que en la coordinación y la colaboración que tenemos, por ejemplo, en el tema del lavado de dinero, hay mucha colaboración y coordinación, ya desde ahora. No se necesita, ellos sí tienen un problema en Estados Unidos, porque lo que corresponde a su UIF no tiene tantas atribuciones como nuestra UIF, por ejemplo. O sea, a lo mejor ellos necesitaban esto para su propio territorio o sus propias instituciones, pero que no se convierta en un pretexto para violar las leyes mexicanas. Muchas gracias por su tiempo.